tema de hoy, hermanos, es elementos cristológicos. Los elementos cristológicos los encontramos en el Evangelio según San Juan primero, en el prólogo, en el capítulo 1, versículos 1 al 5 y 9 al 13, que es la revelación de la unión total entre el Padre y el Hijo. Es la prehistoria de Jesús. Es una preexistencia absoluta, ya que nos dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Y sabemos ya que la palabra es Jesús. Si tratan de reemplazar la palabra por el nombre de Jesús, van a entender con muchísima más claridad este prólogo. Ahora, en Juan 1:14 se nos habla precisamente de esa encarnación, de la encarnación de la palabra, que en Juan 1:18 nos revela a Dios. ¿Sí? Y también en Juan 20:28, la frase es divinizante cuando Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. La declaración cristológica más alta de todo el Evangelio está en 3 citas. Estamos hablando del Evangelio según San Juan. Está en 3 citas. Juan 10:10, que dice, yo y el Padre somos uno. Igual que en Juan 10:38, que dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en Juan 14:10, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esas 3 frases son las declaraciones cristológicas más altas que tenemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? En Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, encontramos un himno cristológico que juntamente con la cita de Juan 1:1, en el principio, en fin, nos muestra también la preexistencia de Jesús. Y juntas, es decir, ese himno que es el prólogo del Evangelio según San Juan, y esta cita de Filipenses 2 nos muestra la preexistencia de Jesús, como les dije, y juntas son las fórmulas cristológicas más altas. ¿Sí? Entonces, podemos decir que también debido a estas 2 citas surgió una herejía, que era el docetismo, del griego dosein, que quiere decir apariencia. El docetismo decía que Jesús, el hombre, fue solo un receptor de Dios. Su cuerpo era solo apariencia, que siendo Dios solamente vino a cumplir el rol y tiene todo poder solamente porque es Dios. Entonces vemos que ellos negaban la encarnación de Jesús. Y el Concilio de Nicea declara que Jesús es verdadero hombre, y el Concilio de Constantinopla que Jesús es verdadero Dios. Entonces, en estos 2 concilios tenemos ya la declaración definitiva de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El año 451, el Concilio Magno de Calcedonia definió el dogma de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y que es de la misma naturaleza del Padre y de los hombres. Ni su humanidad puede perder su divinidad, ni su divinidad puede perderse en la humanidad. Ahora, tenemos otras citas. Tenemos
en Romanos 1:4, que nos dice que Jesús fue constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Y en Hechos 2, 32, 36 nos dice que Dios lo resucitó. Estas dos últimas declaraciones cristológicas, porque son declaraciones cristológicas, ya que en ambos casos las comunidades tenían una visión corta de lo que había sucedido y que según esas dos citas, esas dos declaraciones, Jesús fue asunto, es decir, Jesús fue asumido por Dios, volvió al Padre, fue asumido, ascendió. Y estas dos declaraciones produjeron en los siglos 2 y 3 después de Cristo, obviamente, el surgimiento de otra herejía, que es el adopcionismo, o también llamado monarquianismo, que decía que Jesús era solo verdadero hombre y que fue solo Dios y que fue Dios después de su bautismo de Juan, del bautismo de Juan. Y que al acercarse a la pasión, ese Dios, el Dios creador, que se había incorporado en Jesús en su bautismo, salió de él y lo dejó solo para sufrir. Esa es la herejía que se produjo a raíz de estas dos últimas citas, Romanos y Hechos, y que fue el adopcionismo. Esos son los elementos cristológicos que podemos mencionar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Obviamente en el Antiguo Testamento no habían frases cristológicas. Ahora hablaremos de qué es la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento no se habla de una primera o segunda venida de Cristo, sino que se habla del día de Yahvé. Y se lo ve como en Joel 1:15 al 18, que dice: el día de Yahvé trae destrucción. El día de Yahvé es el día que trae destrucción a la tierra. Mientras que en Amós 5:18 dice que el día de Yahvé será el día de la venganza. Ahora, seguimos. En Isaías 65, todo el capítulo 65 del libro de Isaías tiene un sentido escatológico, es decir, que nos habla del final de los tiempos. Y en el versículo 17 nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva que se repite, es un tema que se repite en el Apocalipsis 17. ¿Sí? Ahora, seguimos con escatología para la segunda venida de Cristo. Mateo 24 y 25 son dos capítulos escatológicos en el Evangelio según San Mateo. Escatológico viene de eschatón, que quiere decir lo último, lo que va a ser el final de los tiempos. Y también nos habla de la segunda venida del Señor. Lucas, en el capítulo 21, versículos 24-28, también es escatológico y nos habla del tiempo de los gentiles, que entendemos como el tiempo de la iglesia. Tiempo intermedio, es un tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo, que en realidad sería para nosotros el tiempo que estamos viviendo ahora. Ese es el tiempo intermedio del que nos habla Lucas. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que nos deja entender que el día de Yahvé, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Jesús va a implantar al final de los tiempos, es el
el sentido escatológico que quieren darle tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas. Y en el Apocalipsis, que no es un libro de terror como muchos lo ven, es un libro de esperanza, es un libro de amor, Juan de Patmos, que es el autor del Apocalipsis, habla a los que estaban ocultos por temor a los romanos. Y habla del final de los tiempos, poniendo los casos a temas de ese momento, a temas que estaban viviendo los cristianos que estaban siendo perseguidos por Nerón y el más fuerte perseguidor de los cristianos, que fue Diocleciano, dos emperadores romanos que fueron terribles con los primeros cristianos, ¿no? Y utiliza estas frases, estas palabras que pone de amor y de esperanza para los cristianos, los primeros cristianos, para iluminarlos, para animarlos. Ellos que estaban siendo perseguidos tenían que tener ánimo, tenían que ser animados para poder seguir adelante. Entonces el Apocalipsis es un libro de esperanza a través de la fe en las dificultades, de la fe en Dios que debemos tener en las dificultades. Es un libro de esperanza en la salvación. Ahora, eso lo relativo a la relación que hay en estas frases escatológicas. Y en Juan, la primera venida ha sido en la humanidad, en la carne. En Mateo, la segunda venida será en gloria. Esas son las palabras que nos alientan y que permiten a la iglesia estar con la esperanza de la segunda venida de Cristo, de esa segunda venida en la que vamos a sentir y ver su presencia en gloria. Como vemos cuando se nos habla de la transfiguración, donde están Pedro, Santiago y Juan, y ven que aparecen Elías y Moisés, el gran profeta, los grandes profetas, y están con Jesús, y ven a Jesús en su gloria porque lo ven transformado. Ese es el cuerpo de gloria, ese es el pedacito de su gloria que les da en toda su gracia a Pedro, Santiago y Juan durante la transfiguración. Hermanos, tenemos que aprender a vivir con esa esperanza de la segunda venida de Cristo. Tenemos que aprender a vivir con esa esperanza, ese amor, esa ilusión y esa fe verdadera en la segunda venida de Cristo. Saber que un día vamos a poder contemplarlos, estemos aquí o no estemos aquí, vamos a poder al final de los tiempos. El final de los tiempos no solamente es el final de todo. Para cada uno de nosotros, el final de los tiempos es el momento de nuestra partida, es el momento en que morimos, en que entregamos nuestra vida a Dios. Ese es el final de los tiempos para nosotros, que tenemos la esperanza de verlo cara a cara a Dios. Pero para eso, como ya dijimos antes en una grabación anterior, tenemos el purgatorio, que si no morimos en la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de por el sufrimiento alcanzar la gloria. Hermanos, vivamos siempre con la esperanza puesta en Dios, con la esperanza de saber que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que nada ni nadie pueda cambiar nuestra fe. Amén.